a la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 6. Amén. Romanos 8, 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu presencia en este lugar, primeramente, Señor. Porque un lugar donde tú no estás, Señor, es un lugar, Señor, que no puede tener nada bueno, Señor. Pero creemos, Padre, porque sentimos tu presencia aquí, Señor. Padre, que nos ministras, Señor, que llenas nuestras vidas, que traes consejo, Padre. Señor, y que tú puedas ser propicio a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, que todo pensamiento sea cautivo a tu voluntad, Señor. Padre, y que toda ave del cielo y toda hueste, Señor, sea quitada, Padre, de tal forma que podamos recibir tu buena palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a hablar un poco acerca de la carnalidad, y ese es el tema para esta noche, la carnalidad. Y pues es un tema y un consejo para hijos de Dios. Amén. Y le voy a leer otras versiones de este versículo para que usted entienda el contexto o tenga todo el marco de lo que se va a hablar en esta noche. Vea, escuche esta versión lo que dice. Dice: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Amén. Y esta versión sí tiene un sentido bien específico, porque ciertamente cuando nosotros estamos pensando más en buscar el deleite personal, el deleite de esta carne, que usted ya sabrá lo que significa carne de acuerdo al significado griego en esta palabra, y podrá decir, sí, en verdad este versículo está claro, no necesita mayor explicación. Cuando vemos los significados de esas palabras, nos encontramos que la mayoría del pueblo de Dios nos encontramos quizás en algunos aspectos viviendo en la carne, viviendo esa carnalidad. Y es notorio en muchas cosas, en comportamientos, en palabras. Hermano, hagámonos la pregunta, en este caso, primero respetando autoridad. Como pastor, el pastor se podría preguntar, de todos los líderes que hay en la iglesia, ¿de verdad cuidarán sus vidas? ¿No habrá carnalidad en ellos? Basado en lo que dice este versículo. Tal vez los líderes podrían decir, de los hermanos que sirven en el grupo, ¿cuántos en verdad buscarán dejar de ser carnales? De los hermanos servidores, ¿cuántos en sus mentes o cuántos podrían pensar, cuántos en el pueblo viven aún una vida basada en la carne? Porque cuando vemos el significado de carne, esto, usted ya lo ha escuchado, es el sarx. Ahí hay varias definiciones, hay varios significados, pero había uno que me llamaba la atención respecto a lo que se está hablando en este momento, porque dice que es lo que está debajo de la piel, ¿sí? Es decir, no, la carne, de acuerdo a lo que dice esa definición, no es esto, ¿verdad? No es desde donde comienza el color de nuestra piel, sino que es lo que está debajo. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuántos tendremos en lo oculto la carnalidad?
Porque si ahorita nosotros tuviéramos la posibilidad de ver nuestros cuerpos sin piel en este momento, si teniendo piel algunos nos asustan, imagínense sin piel. Amén. Sería terrible, hermano. Ahora traslade esto a lo espiritual. Nosotros aquí nos vemos respetuosos, nos vemos santos, ¿sí? Nos vemos bien portados, nos vemos bien cimentados en la fe. Pero qué misericordia de Dios que entre nosotros no nos permite ver la carnalidad que hay en nosotros. A veces podemos escuchar a alguien que está hablando y se le sale una o dos palabras que no son malas, pero no deberían estar dentro de su vocabulario. Y comencemos desde los más jóvenes hasta los más viejos. Los más jóvenes tienen o tenemos un vocabulario un poco feo, porque como jóvenes nosotros todavía estamos aprendiendo, pues es una edad donde uno está asimilando todo lo del contorno de uno, y lo primero que uno asimila como joven es lo que viene de las amistades de las cuales se rodean o de las amistades de las cuales nos rodeamos. ¿Cuántos jóvenes habrán en los grupos de servidores que tienen unas palabras un poco extrañas, que al menos deberían guardarse al momento de servir en la iglesia, pero quizás no tienen conciencia de lo que están diciendo, porque para ellos es normal quizás, lo cual está bien, pero debería el joven ya comenzar a pensar en dejar ciertas cosas respecto a su vocabulario. Segundo, las señales que hacen o que hacemos con nuestras manos. ¿Cuál es la manera correcta de saludarnos como varones? Extender la mano, un apretón de mano sincero, y aquellos donde hay una relación mucho más de años o mucho más íntima, un abrazo, ¿sí? Y aquellos donde ya hay más que una amistad, sino que es sería una conexión, un lazo, ¿sí? Un cariño, un amor que va más allá, un ósculo santo. Amén. Entonces, pero cuando nosotros vemos los saludos que aún entre hermanos grandes nos damos, es de pensar. Y entonces, ¿qué hemos aprendido del Señor Jesús? Porque vemos el testimonio del Señor Jesús, vemos que Él, si bien es cierto, por el desarrollo de su ministerio, estuvo con personas a las cuales restauró, las restauró con amor, las liberó con amor y con autoridad sobre todo, pero nunca contaminándose. Y no es una cuestión meramente elitista, ¿sí? Porque Jesús no iba a cometer en el error que quería que los fariseos querían que Él cayera. Amén. Entonces, ¿cuántos ni en nuestro actuar, ni en nuestro hablar tendremos sabiduría y se nos nota la carnalidad? ¿Y cuántos nos hemos hecho expertos en esconder lo carnal que hay en nosotros? ¿Cuántos van a dejar de venir a un culto cuando sea el tiempo del mundial, sobre todo los domingos? Usted lo va a ver, ojalá que no pase, pero las estadísticas, la experiencia y todo lo que hemos visto en tanto año nos van a dar el mismo resultado. ¿Cuántos en sus trabajos, por causa de ese acontecimiento, van a trabajar menos? Y en consecuencia van a salir más tarde de sus trabajos y en consecuencia no se van a poder congregar. Ve lo que hace una cosa leve y cómo afecta la vida espiritual. Leve, hermano. Son leves cosas, son pequeñas zorras las que arruinan nuestros viñedos. Son moscas diminutas
las que echan a perder nuestro perfume. De nada sirve el esfuerzo que hacemos por mucho tiempo, porque esas cosas son las que sacan a luz nuestra carnalidad. Y así pudiéramos seguir hablando de muchos ejemplos reales y que forman parte del día a día de nosotros como hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que desean nuestros cuerpos? ¿Qué es lo que desea nuestra mente? Y ese deseo estará enfocado o estará ligado al conocimiento de la palabra de Dios. Esa es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Y qué es lo que pasa? Si leemos esta versión de este versículo, porque dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, ¿sí? Dice a continuación, entonces quedaremos separados de Dios. Y no es una separación que nos va a condenar, no le estoy hablando de eso. ¿Sí? Es como cuando usted se enoja con alguien, por ejemplo, principalmente con un familiar, le ha hecho algo, o usted le ha hecho algo a alguien. Entonces la persona lo que hace, o nosotros lo que hacemos es que nos alejamos, porque del mismo enojo, del mismo sentimiento que hay ahí, preferimos mejor no acercarnos a la persona. Ahora con Dios pasa lo mismo. Dios ve nuestras actitudes, ¿sí? Dios ve nuestros comportamientos, Dios ve que no queremos disponer nuestro ser para cambiar. Entonces, Él está sentado en su trono siempre. Es como que nosotros hacemos la falta y nosotros nos enojamos con Dios y eso nos hace que nos alejemos de Él. No sé si me va siguiendo con la idea, porque lo que sigue a continuación es el deber ser para el cristiano. Porque dice, pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, amén, entonces tendremos ¿qué? Vida eterna y paz. Ahora, dice esta otra versión, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Aquí ya nos está hablando de otra cuestión, ¿qué es lo que hay en nuestras cabezas? En nuestros cerebros, ¿qué es lo que vive? ¿Qué es lo que habita en ese lugar? ¿Qué tipo de pensamientos son los que nosotros pasamos cavilando, dándole vuelta, cocinando? Ya de este lado ya está bien asado y hay que darle vuelta al otro para que quede bien. No tan asado porque nos gusta siempre el sabor a sangre, a lo crudo, ¿sí? Entonces, ¿qué habrá en nuestras mentes que nos va a llevar o nos está llevando a una muerte o a una separación espiritual? Hermanos, necesitamos pensar mucho porque necesitamos anhelar esa excelencia en Jesús, tratar de ser lo más completos que podamos. No decir, voy a categorizar, así como hacemos con los pecados, ¿verdad? Creemos que matar es más fuerte que mentir, por ejemplo. Amén. El ser humano le pone categorías a todo y no es así. Entonces, de igual manera nosotros, ¿qué áreas son en las cuales nosotros sale a luz esa naturaleza, sale a luz esas palabras que no deberían salir, salen a luz esas actitudes, vuelven aquellos recuerdos, porque aún eso es parte de ser carnal? ¿Cuántos anhelan ser como eran antes? ¿Cuántos anhelan ser leones indomables? Así como los de la selección de Camerún. Leones indomables. ¿Sí? ¿Cuántos anhelan ser otra vez aquel hombre que con 2 o 3 palabras dejaba callado a cualquiera que le quería ofender? ¿Y a cuántos el Señor cómo nos ha puesto freno y cabestro? Y nos ha puesto un candado también. ¿Cuántos antes éramos capaces de bajarnos de un vehículo y como cualquier irresponsable o como cualquier bestia, si le podemos llamar así, llegar al vehículo del otro y bajémonos a ver qué pasa? Y qué tremendo que eso todavía lo sentimos algunos.
Pero lo más tremendo es que no lo hacemos no porque no haya en nosotros una convicción de querer agradar a Dios, sino que no lo hacemos más porque pensamos, si me bajo, puede ser que por aquí ande un hermano y me vea. ¿O soy el único que piensa así, hermano? ¿Soy el único que le importa más la opinión del hermano que la opinión de Dios? ¿Soy el único que hace las cosas porque sé que si me equivoco hay una congregación que me está viendo? Es decir, volvemos a un punto que se ha tocado en más de alguna vez. Lo hacemos por un compromiso moral y no por una convicción real de querer agradar a Dios. ¿Y cuántos por eso seguimos alimentando esa carnalidad? Porque lo que hacemos o porque el cambio que nosotros queremos dar a conocer o queremos dar a mostrar a todo el mundo que nos rodea, no está basado en agradar a Dios, sino que nuestro ni siquiera testimonio, que nuestra imagen no se vea manchada. ¿Cuántos venimos bien vestidos a la iglesia? Porque sabemos que si un día venimos inadecuadamente y si somos servidores, seguramente nos van a llamar la atención. Seguramente nos van a llevar a la oficina y nos van a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y a algunos ya ni les importa ni eso, carnalidad. Es decir, sé que vengo a un lugar santo, sé que vengo a un lugar en el cual me tengo que presentar delante de Dios con todo lo que soy, hasta con mi ropa, ¿sí? Entonces, si usted anhela allá en esa eternidad futura estar delante de Dios adorándole, ¿usted cree que va a llegar así como hoy día usted se congrega con esas vestiduras? Amén. Entonces, sigamos. Hay otra versión acerca de este versículo. Dice esta versión, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Y hay otra versión, una última, dice, pero el anhelo de la carne termina en muerte, mientras que el anhelo del Espíritu en vida y paz. Amén. Entonces, ya entrando a manera de introducción, esto que viene a continuación, si no hay condenación para los que estamos en Cristo, amén, estamos en Cristo y estamos conscientes que no hay condenación para nosotros. Amén. Solo otra vez, estamos en Cristo y sabemos que no hay condenación para nosotros. Amén. Entonces, ¿para quiénes será esta muerte entonces que habla Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿De quiénes está hablando entonces? Si no hay condenación para nosotros que ahora estamos en Cristo, y acá Romanos nos dice que los que viven los que se ocupan de la carne reciben muerte, entonces ¿para quiénes va esto? Siguiente pregunta, ¿y en verdad seremos cristianos nacidos de nuevo? Dejemos la palabra cristiano, ¿en verdad seremos nacidos de nuevo? ¿En verdad seremos nacidos del agua? ¿En verdad seremos nacidos de lo de arriba? Amén. Entonces, este versículo probablemente es para aquellos que no están o que no andan en el Espíritu. Y hay ciertas cosas que obran para bien en nuestras vidas. Esto es a los que amamos a Dios, ¿sí? Y si la justicia o la ley, ¿sí?, se cumple en nuestras vidas, hablando de toda la palabra, y si se cumple en nosotros, pero qué más galardón o qué más seguridad que ser justificados por la sangre de Cristo, ¿sí?, por ese sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Entonces,
Ayer le comentaba a un hermano que yo estaba escuchando una plática que estaba dando un pastor en una radio, y él decía que ellos hacen viajes a Israel, a Jerusalén y todo eso que usted ya ha escuchado. Y este pastor decía que llegaron al lugar donde se supone o se cree que estuvo Cristo, en el pasaje donde los soldados romanos se burlan de él, que le ponen una túnica, le ponen una corona de espinas, le cubren el rostro, lo comienzan a golpear y le preguntan al Señor, adivina quién te golpeó, ¿sí? Entonces se supone que ese lugar era donde había estado Jesús y estos pastores estaban ahí. Entonces me llamaba la atención que los atendió el consulado mundial o internacional de la iglesia cristiana, algo así, en Israel. Entonces, para mí eso fue nuevo, yo ni sabía que existía algo así. Tenemos un consulado. Entonces, la persona que les estaba dando el recorrido les dijo, miren, en ese lugar se supone que ahí estuvo Jesús y le pasó esto y esto y esto. Entonces, dice que todos se pusieron a llorar. Eran 26 pastores internacionales y toda la cuestión, y todos se pusieron a llorar. Pero yo estaba esperando algo más que dijera él, es decir, el motivo por el que estaban llorando. Y él dijo que lo que les había conmovido fue la manera en cómo les habían expuesto lo que Jesús pasó. No fue tanto el meditar realmente lo que Jesús pasó. No es necesario estar en ese lugar, pues. Sino que hermano, cuando estamos recibiendo la cena del Señor, cuando tenemos el privilegio de ese momento, hermanos, y muchos el corazón se nos sale casi de pensar, de recordar. No lo vimos así físicamente, pero entendemos a la luz de la palabra todo lo que nuestro Señor sufrió por nosotros, ¿verdad? No solo en lo humano, en lo espiritual. Entonces, entender eso y saber que no es necesario ir hasta ese lugar para sentir esa emoción y ese agradecimiento es un gran privilegio. Es decir, aún en eso no sale barata la salvación, ¿verdad? Es gratis. Amén. Entonces, volviendo al punto, estos pastores se quebrantaron no por el hecho de saber de que supuestamente ahí había estado Jesús sufriendo eso, sino de la manera en cómo a ellos les habían expuesto todo, una manera bien emotiva, una manera bien con música y todo, un ambiente que generan ahí. Entonces yo esperaba que el pastor mencionara algo, ¿verdad? De que todos pensamos en lo que el Señor hizo. No. Ellos fueron tocados por las palabras de alguien. Ni siquiera fueron las palabras del Señor. Porque no hay certeza realmente que ese lugar sea así. Y aunque fuera cierto, ¿qué hace? ¿Qué hace en nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, ¿a qué lo quiero llevar con esto? ¿Cuántos, como son carnales aún, o cuántos, como no dejan actuar al Espíritu Santo completamente en sus vidas, cosas como esa los pueden hacer llevar a que sus sentimientos, a que sus emociones sean tocadas y manipuladas? Y es tremendo, hermano, porque la manipulación es hechicería. Y en un ministerio en el que sea, un ministerio de Dios, no puede haber manipulación. No puede haber manipulación en la alabanza, no puede haber manipulación en la profecía, no puede haber manipulación en la palabra. Por eso uno entiende, ¿puedo hablar de usted algo? Por eso uno entiende cuando el pastor se va a su oficina y no es que no quiera recibir a nadie, sino que no quiere que el mensaje, por un comentario de alguien,
o por un problema de alguien pueda tomar un rumbo, ¿sí? Pero no porque el mensaje en sí va a tomar un rumbo equivocado, no, porque la persona puede creer que después de esa plática, entonces el mensaje se acomodó para ella, para esta persona. Entonces, muy importante también que nosotros como pueblo seamos sabios, ¿sí? Entonces, ¿qué con todo esto? Estamos hablando de la carnalidad. Entonces, la carnalidad, en proporción de su operación, vea que lo que produce la carnalidad en aquel hijo de Dios. La carnalidad produce estupidez y produce inactividad en cosas espirituales. Si usted lo ve en un gráfico, es como que a mayor carnalidad, menor espiritualidad. ¿Sí? Un efecto opuesto. Ahora, hablemos de casa. Por ejemplo, los que somos del grupo de alabanza, ¿qué tipo de música escuchamos? ¿De qué están llenos nuestros corazones? ¿De qué ritmos están llenos nuestros cuerpos? Amén. Porque la alabanza que se escucha hoy en las radios, por ejemplo, uno no sabe si está oyendo una radio cristiana o está oyendo una radio secular. Uno escucha los comerciales en las radios cristianas, uno vuelve a ver rápido el dial, a ver si uno no se equivocó. Pero no, ahí está el... Entonces uno se queda. Y lo peor de todo es que inconscientemente, indirectamente, somos contaminados. Porque estamos, y como estamos enfocados en el tráfico, y de repente comenzamos a oír algo que se supone es una alabanza o se supone es una canción cristiana y resulta ser un comercial. Entonces, ya se queda uno, qué barbaridad, qué carnal soy. Y hermano, usted sabe que nosotros como humanos tenemos ciertas cuestiones propias de cada quien. Por ejemplo, a mí me gusta la música, ¿sí? Me gusta la música y lo que más me ha gustado siempre es esta cosa de los tambores, ¿sí? Hacer ruido, todo el ruido que pueda hacer. Pero, hermano, es una lucha en un supermercado, en un banco, en donde sea, en un centro comercial, porque uno está, el sentido del oído, de lo que sea, no le puedo explicar qué es, pero uno está escuchando, ¿sí? Y uno sabe, entre comillas, que musicalmente eso está bien, pero espiritualmente uno sabe que no. Entonces, es una lucha, ¿sabe por qué? Porque después toca ministrar acá. Y uno no se puede presentar siendo un vaso contaminado. En el templo de Dios no se puede. Y por eso está también la oración, porque en la oración nosotros nos ponemos a cuentas con Dios si hay algo malo, si hay algo que no le va a agradar de nuestro servicio en ese momento al Señor. Y así varias cosas pudiéramos hablar, no tanto de la alabanza, su significado espiritual y todo lo que tiene que ver con Dios, sino que ya la práctica, la parte de ministrar la alabanza, cómo no tengo que venir a ministrar la alabanza. Y no le estoy hablando de vestimenta, no, en nuestro interior. Tengo que venir en el espíritu, no tengo que venir en la carne. No tengo que venir sin mi piel, porque me voy a ver horrible delante de Dios. Y ahora como pueblo, ¿cómo nos presentamos delante de la presencia de Dios? Esa es la otra pregunta. Porque dejemos de lado cuando estamos sirviendo en la alabanza, cuando somos parte del pueblo, ¿cómo estamos? ¿Por qué nos cuesta levantar las manos siendo de alabanza? ¿Por qué nos cuesta danzar siendo de alabanza?
¿Qué nos quebranta en la alabanza? ¿Será un sentimiento o será la presencia de Dios? Y así pudiéramos estar así hablando de cosas, hermano, que pudiéramos decir, nos hace falta bastante. Pero tenemos la esperanza, por eso está este lugar. Porque cada vez, aunque sea lento, aunque sea goteo lento, así lo sentimos nosotros, ¿verdad? Pero a goteo lento vamos siendo revividos muchos. Amén. Entonces, produce estupidez. ¿Por qué produce estupidez la carnalidad? Porque nosotros estamos escuchando el consejo y que estamos conscientes que es para nuestro bien y no lo queremos. Es que ya no se trata de que escucho y de que entra por un oído y sale por el otro. No, ya no se trata de eso. Porque ya muchos ya retenemos la palabra. ¿Sí? Yo ya le puedo decir que ya retengo la palabra. Por lo menos unos 2 segundos de prédica ya lo retengo. Ahí está. Esos 2 segundos eran para mi vida, era lo que el Señor tenía para mí, era todo, ¿verdad? Pero yo como soy imperfecto, retengo 2 segundos. Y estoy consciente que esos 2 segundos son para mi bien. Y lo sé. Y ahí están. ¿Sí? Pero es como que voy al doctor, el doctor me da la medicina, me dice el tiempo que tengo que tomarme las medicinas y las pongo a un lado. Y yo sigo enfermo, la medicina ahí está, pero yo he decidido seguir enfermo. Yo he decidido seguir leproso. Yo he decidido seguir teniendo la mano seca. Yo he decidido quererme quedar con los complejos. He decidido queriendo ser cruel. Pero también cantamos, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Pero también he decidido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución para nosotros? ¿Cuál será la solución para nosotros? ¿Por qué no hacemos las cosas como para el rey? Sino que siempre estamos pensando cómo hacer las cosas en oculto. Creemos que vamos a quedar impunes. Otros más creen que son infalibles. Les gusta jugar con el fuego. Les gusta acercarse a la llama con 2 galones de gasolina destapados. Así nos gusta a muchos. Nos gusta pensar que lo que hacemos, como mi pecado, como mi mal comportamiento, no le afecta al pastor, no le afecta a su esposa, no le afecta al hermano, a la hermana. Como no le afecta a ninguno de ustedes, entonces yo lo sigo haciendo. Pero me estoy muriendo y estoy matando a otros seguramente. Es que los alcances que tienen nuestras equivocaciones por ser carnales no los dimensionamos. Porque creemos que muchos de esos estamos conscientes, si cuando llegue el tiempo yo voy a pagar el precio, voy a aguantar. Y seguramente cuando llegue el tiempo de pagar el precio, yo ya voy a estar mayor, ya en mis últimos días. Pero ¿y si vienen esta noche? Entonces ahí sí ya cambia la situación. Porque cualquiera podría decir, no, si yo me muero hoy, por fe sé que voy a la morada celestial. Pero ¿será que esa fe es una muletilla para muchos de nosotros? Porque ni sabemos qué es fe y utilizamos el término por fe de una manera equivocada. Es más, lo tomamos como un término, cuando la fe es algo real que debería ser en nuestras vidas. Amén. Entonces, la carnalidad produce estupidez e inactividad de las cosas espirituales. Y la misma esencia de esa muerte espiritual, ¿en qué consiste?
en el predominio de esta carnalidad. La insensibilidad, de acuerdo a los justos juicios de Dios que están en la palabra del Señor. ¿Cuántos somos insensibles a la palabra? Dureza de corazón, incluyendo el que le está hablando. Porque a veces, cuando uno es deportista, ¿verdad?, viene el pelotazo o ve que el contrario le va a dar a uno una patada, por ejemplo, y uno aprende a esquivarse, ¿verdad? O uno aprende a retener el golpe del balón. ¿Y cuántos en lo espiritual somos así también? Vemos que el Señor nos busca no para hacernos daño, sino que esa quebradura de patita que nos va a hacer, nos va a preservar. Entonces, pero nos hemos vuelto ovejas demasiado ágiles, ovejas que ya no tenemos lana, ya nos comienza a salir pelo, ya nos comienza a salir barba, ya nos comienzan a salir una especie de mezcla entre oveja y cabra. ¿Sí? Ya no somos ovejitas esponjosas, así tiernas, ovejitas que las ven y no inspiran mayor cosa más que ternura. No, somos unas ovejas un poco extrañas, un poco deformes algunas, porque en nuestros cuerpos ya se está viendo una naturaleza que no es de oveja. Entonces, ¿en qué tiene sentido cuando escuchamos que por dentro algunos son como monstruos? Aquellos que no han sido o que no fuimos criados de una manera adecuada y que le abrimos puertas a muchas cosas. Y ahora somos una deformidad que necesita ser restaurada. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos volver a ser ovejas? Necesitamos volver a ser sumisos. Necesitamos volver a ser obedientes, si es que en algún momento lo fuimos. Necesitamos volver a ser dóciles. Pero en muchos de nosotros todavía está la fuerza. Es decir, si usted quiere que yo haga algo, dígame los motivos, los justificantes, demuéstremelo, deme a conocer cuál es el beneficio que yo voy a obtener y entonces le hago caso. Hermanita, vaya a limpiar las ventanas. ¿Y por qué? Si en el grupo que estaba antes yo no hacía nada de eso. Y así, ¿y por qué pues? No lo haga pues. Entonces toca hacerlo uno. Sí, porque las hermanitas generalmente son así como más enojaditas. Amén, amén. No dicen. Bueno, ¿qué es lo que produce la carnalidad? Produce falta de preocupación en cuanto a las cosas eternas. Le voy a contar algo en 30 segundos. Últimamente en mi vida, o últimamente he estado pensando o anhelando querer estar ya en la presencia de Dios, pero no un sentimiento un sentimiento equivocado, amén. Y que el enemigo no tome oportunidad de esto que estoy diciendo tampoco, porque no es ese el sentido que le estoy dando a esto, sino que de verdad el anhelo ya de estar delante de Dios, porque, y no es porque uno quiera huir de los problemas, o porque uno ya esté harto, o porque uno tiene deudas, porque uno tiene problemas, porque uno quizás tiene alguna enfermedad, no es por eso, sino porque realmente qué delicia y qué bello debe ser estar ya, ¿sí? O estar descansando, estar durmiendo para esperar el tiempo de Dios. Amén. Entonces, yo decía,
estoy consciente que no es porque ya está llegando el final de mis días, ¿sí? Estoy consciente de eso. Pero sí, algo ha pasado, que antes sí, y le voy a abrir mi corazón y no me vaya a juzgar, pero hubieron momentos, hace poco tiempo, no le estoy hablando de hace años, que sí le tenía temor a todo eso de la muerte y toda esa cuestión. Porque yo decía, morirse debe doler. Y lo peor de todo, que uno está tan contaminado de cómo ha visto la muerte en otros y cómo sus familiares o todo el alrededor interpretan toda esa cuestión. Entonces, pero en todo esto que la palabra del Señor ha estado hablando de muchas cosas, no solo en la parte de la administración, sino que en otros consejos, comencé a sentir eso, y no el anhelo de ya quererme ir, o sea, de querer ya ahorita, sino que qué bello debe ser estar ya delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Porque si somos carnales, entonces esas cosas eternas, sí, que son de conocimiento básico para nosotros, pero estas cosas eternas no las vamos a anhelar. Y con esto no le estoy diciendo yo que porque pienso eso ya no soy un carnal. No, hermano. Si yo le contara, si yo le abriera mi corazón, seguramente usted me daría la razón y diría, no, usted, hermano Carlos Parada, usted es un carnal, qué bárbaro. Usted sí que da asco. ¿Sí? Pero como esto no se trata de venir a hablar de lo malo, ni de lo bueno, ni nada, sino que de que el Señor quiere a nosotros cambiarnos. Entonces, hay otra cuestión, que la carnalidad es vivir sin Dios en este mundo. Vivir sin Dios en este mundo. En un mundo que está completamente corrompido. Una tierra que clama ya por su restauración. Pero la carnalidad hace que nosotros no anhelemos ser restaurados, sino que vivir sin Dios. Y hay otra cosa, hermano, en algunas ocasiones la carnalidad en forma parcial o en forma total produce efectos en nuestras vidas, efectos atenuados. Son esas cosas que yo le decía al principio, esos efectos atenuados de la carnalidad que me permiten a mí verme como un cristiano, pero por dentro tengo cosas que no son agradables a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace esa carnalidad muchas veces? Apaga el amor que puede haber en nosotros para con Dios. Y sabe, esa carnalidad también esconde toda esa esperanza que nosotros guardamos cuando tenemos nuestra vista puesta en Jesús. Amén. Y al final la carnalidad, en la forma en que opera, produce una profunda miseria. Y es cierto, si nosotros tomamos como uno de esos ejemplos al hijo pródigo, ¿qué fue lo que le pasó al hijo pródigo? En esencia, no solo fue que no se sentía ya bien con su padre, no se sentía ya bien respetando límites, ya no se sentía cómodo estando bajo la cobertura, sino que él ahora quería ser independiente. Y si usted ha escuchado si usted escucha los mensajes de nuestro hermano Eduardo allá en Texas, va a encontrar algo que nosotros no meditamos y no nos detenemos a eso. Cuando nosotros vamos fuera de esa cobertura del Padre, se nos termina todo, quedamos en miseria. Entonces ese momento de carnalidad a saber quién sabe, que tomó el hijo pródigo, que prodigar es gastar todo, ¿sí? No prodigar, o el hijo pródigo no es el que se va y regresa, ¿sí? A veces
ocupamos mal esa palabra también. Ah, ahí viene el hijo pródigo. No, prodigar es ir a gastar todo lo que uno tiene. Entonces, si lo tomamos basado en lo que estamos hablando de la carnalidad, ese hombre que se fue de la cobertura de su padre y que renunció a todos los derechos y renunció a todas las comodidades que tenía, se alejó y él iba feliz seguramente hacia su destino, hacia donde iba a ser libre, hacia donde ya no iba a estar mi papá molestándome con sus límites, ya no iba a estar mi papá hablándome de lo mismo, dándome el mismo consejo. Ya no voy a tener un papá que, aunque no me guste, me señala lo que está mal en mí. Ya no quiero eso. Quiero ser libre y quiero disfrutar. Sí, pero por disfrutar en el mundo se nos acaba todo. Ahora, el caso del hijo pródigo o el pasaje del hijo pródigo fue específico. Se fue lejos y gastó todo. Quedó en miseria. La carnalidad nos hace a nosotros también quedar en miseria, porque nuestras vidas cómo cambian, nuestro rostro cómo cambia, nuestro cuerpo cómo cambia, nuestros huesos se comienzan a desgastar y no somos como el salmista, como David, que dijo, mis huesos se han envejecido, necesito restaurarlos. Mis huesos están quebrantados. Y aunque tengamos conciencia de eso, no tenemos el valor o la confianza en Dios de poderle decir, Señor, por favor, restáurame. Porque siempre la carne, eso que está oculto, eso que no queremos confesar, eso que no queremos entregar, porque qué tremendo es pensar en las cosas que son de nuestro deleite, que sabemos que no son correctas, y pensamos, ¿y cómo voy a vivir yo sin eso? Si eso es lo que me hace feliz. Y usted póngale el ejemplo que usted quiera. ¿Cuántos le huyen a la soledad? ¿En qué sentido? ¿Cuántos no pueden estar solos, sin una pareja? O sea, cortando a la novia o al novio a buscar al otro, porque no puedo estar solo, porque me siento desprotegido o desprotegida, porque me siento mal. Y el que sea, el primer, y las niñas se quedan con unos garrobos y los varones se quedan con unas iguanas. Hermano, por eso le fui claro, no le estoy diciendo de cuántos le huyen a la soledad, sino que a eso. Y con tal de no estar así, porque quizás muchas veces esto está dentro de un propósito de Dios, espera el tiempo, no te desesperes, ya va a llegar el indicado, ya va a llegar el correcto, ya va a llegar la correcta, la que es para ti, ya va a llegar. Y cuando llega y ya es el momento de casarse, uno cree que va a estar de luna de miel todo el tiempo, ¿verdad? Pero si no es el trabajo, si no son las cosas de la casa, si no es el cansancio, si no son los compromisos que nos han invitado, que ahora tenemos que ir, que no sé qué y lo otro. Entonces, el tiempo de disfrute no lo aprovechamos, porque comenzamos a disparar a lo loco y lo que caiga, ¿sí? Y a tomar decisiones a la ligera y no me importa, si yo lo que quiero es sentirme bien y que todos me vean bien, cuando realmente no estás o no estamos así. Amén. Entonces, solo para ir terminando, cuando hablamos de muerte, es una muerte literal. Cuando estamos hablando de muerte, estamos hablando
de una persona que no es eterna. Porque si vemos el significado de muerte y basado en todo lo que estamos hablando, entonces cuando nosotros decidimos vivir carnalmente, estamos rechazando una vida eterna y queremos exponernos a una condenación. Entonces, ¿será Dios el que nos condena? ¿O nosotros decidimos exponernos? Volvemos al mismo punto. Para el que está en Cristo no hay condenación. No la hay. Pero realmente estaremos en Cristo. Amén. ¿Y qué es vida? Pues es literalmente vivir. ¿Y qué es paz? De acuerdo a lo que dice el significado, prosperidad. Amén. Y viene este versículo: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Entonces, si no somos prósperos en algo, ¿será que nuestra alma no está siendo prosperada? ¿Será que nosotros no hemos despegado aún? ¿Será que todavía somos nominales? ¿Será que todavía somos religiosos? ¿Será que muchos tenemos religión? ¿O qué será? Cada quien sabrá. Y cada quien sabe y sabemos qué es lo que va a hacer para bien de nuestras vidas. Entonces, el mensaje es: tratemos de buscar lo espiritual, pero con sinceridad, con conciencia y con entendimiento también. No vayamos a cometer el error de que por buscar lo espiritual caigamos en un legalismo, fariseísmo, y que ya nosotros, sintiéndonos como bien, como ya en un nivel adecuado de espiritualidad, comencemos a juzgar a otros. No es esa la intención, sino que nosotros podamos llevar a otros hacia esa libertad en Cristo, hacia esa excelencia que debemos anhelar en Cristo. Si vamos a hacer poco en la música, por ejemplo, en ministrar al Señor, si solo vamos a aprendernos 3 alabanzas, que las aprendamos bien, que las toquemos bien y que las ministremos para el Señor. Porque de nada me sirve saber 1000 alabanzas, 2000 alabanzas, si no lo estoy haciendo con un corazón sincero, si no lo estoy haciendo con excelencia, si estoy haciéndolo así como que se vaya el trigo y la cizaña, no me importa. Amén. Entonces le damos gracias a nuestro Dios. Sí, Señor, gracias te damos. Señor, estoy consciente o estamos conscientes, Señor, que en ti no hay condenación, Padre. Señor, porque tú viniste a buscar, Señor, y a rescatar aquello que estaba perdido, Señor. Aquello que estaba arruinado, Señor. Así como tú nos hablabas hace unos días, Padre. Señor, muchas vidas nuestras eran ruinas, Señor, donde no se sabía lo que había ahí.
vidas destruidas voluntaria o involuntariamente, Señor. Señor, pero entiendo, Padre, que luego de ser restaurado yo tengo que renunciar, Señor, a las cosas que me pueda ofrecer este mundo, Señor. Señor, porque entiendo también que me expongo, Señor, a un daño superior para mi vida. Señor, me expongo por la carnalidad, Señor. Me puedo exponer a ser un apóstata, Señor. Señor, ¿y cómo renunciar a tus caminos, Padre? Si tú, Señor, eres el que nos ha dado nueva vida y vida en abundancia, Señor, no una vida cualquiera, Padre. Señor, porque lo que tenemos como hijos tuyos, Padre, nadie allá afuera nos lo puede dar, Señor. Ni un padre, ni una madre, ni un hermano, Señor. Ni un amigo, ni el dinero, Señor, ni la inteligencia, ni las habilidades. Nada, Señor, se puede comparar con lo que tú das. Y es por eso que estoy aquí delante de ti, Señor. Señor, con mi corazón rendido ante ti, Padre. Señor, porque no quiero prodigar, Señor. No quiero gastar. No quiero quedar en ruinas, Padre. No quiero quedar en miseria, Señor. No quiero quedar postrado, Padre. Señor, guárdame. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy. Sí, Señor, te damos gracias porque tú estás haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. Llévanos con bendición y paz, Señor. Padre, y que nos enamoremos cada día más y más de ti, Señor. Y que ese primer amor, Señor, en ti vaya creciendo, Señor, y no desfallezca, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.